En primavera y verano provoca estornudos en cadena. Para muchas personas, comprar en el supermercado se convierte en algo heroico. Las personas alérgicas deben llenar con precaución su carrito. Y cuando regresamos a casa, no significa que estemos a salvo. El polvo y el moho escondidos en los rincones están plagados de ácaros que provocan asma y alergias. Incluso los gatos pueden ser temibles, al igual que las gambas y los cacahuetes, que pueden resultar letales. Científicos en todo el mundo intentan comprender este aumento espectacular de las alergias y exploran nuevas vías terapéuticas. Las alergias se han convertido en moneda corriente. Pero aún así pueden pillar a los países por sorpresa, como en Australia en 2016. Las ovejas han sido esenciales para Australia durante muchos años, y esas ovejas necesitan grandes extensiones de hierba. La mitad occidental del estado de Victoria está cubierta principalmente de pastos. Esas malas hierbas han estado en el origen de una crisis sanitaria sin precedentes. En la Universidad de Melbourne las han estudiado de cerca. El 21 de noviembre fue el primer día cálido de la primavera. Las temperaturas eran altas, unos 30 grados, y los vientos del norte soplaban con fuerza. Fue un mal día debido al polen. Al final de la tarde se empezó a formar una tormenta y el viento la llevó hasta Melbourne. Ese frente de aire húmedo llevaba consigo una miríada de granos de polen. Se habían reunido todos los elementos necesarios para desencadenar el asma de las tormentas. Al igual que Carl, aquella noche acudieron al hospital 8.500 personas. A medida que avanzaba el frente tormentoso, podías oír en Melbourne las sirenas de las ambulancias, como si hubieran estallado bombas por todo el sector occidental de la ciudad. La sala de emergencias del hospital Box Hill era muy impactante. En la entrada había gente haciendo cola, eran enfermos y familiares. Algunos lloraban, se veía que tenían miedo. Muchos respiraban con dificultad y no podían recuperar el aliento. Era una verdadera pesadilla. 10 personas murieron aquel día. Y lo peor es que el asma de las tormentas también se está extendiendo por Europa, Estados Unidos y Oriente Medio. ¿Por qué tantas personas tienen asma? ¿Qué es lo que nos ataca de repente? ¿El polen? ¿El polen ataca la ciudad? ¿Y las tormentas? Pero eso es ciencia ficción. En Ain, un niño de 9 años ha muerto hoy en su escuela víctima de un shock alérgico. Por todo el mundo, sustancias hasta hoy consideradas inofensivas se convierten en temibles asesinas. El simple olor a pescado habría sido suficiente para matar a un niño de 11 años. Nunca pensó que un sándwich pudiera matarla. Sin embargo, no hace tanto tiempo, pasear bajo una avenida de árboles en flor no provocaba tantos estornudos. A Gideon Lack, un alergólogo británico, se le ocurrió revisar los primeros estudios científicos realizados sobre la alergia y descubrió este sorprendente artículo publicado en Londres en 1819. John Bostock describió una serie de misteriosos síntomas que aparecían en junio y julio. Prurito agudo en el ojo, sensación de escozor, ojos extremadamente inflamados, irritación de la nariz, crisis de estornudos muy violentos. Este médico no tenía ningún conocimiento de la patología, pero describió maravillosamente todos los síntomas de lo que hoy llamamos la fiebre del heno o rinitis alérgica. John Bostock estudió su propio caso porque los pacientes con fiebre del heno eran tan escasos que no conseguía encontrar otros sujetos. Tardó 9 años en diagnosticar y estudiar 28 casos diferentes,
Los tratamientos, por decirlo suavemente, eran ridículos. John Bostock describe una serie de tratamientos que van desde la sangría, que era bastante popular en aquella época, a purgas, ventosas, una dieta estricta, opio, cuyo uso obviamente hoy en día resultaría muy controvertido, tratamientos con mercurio, baños fríos. Esto demuestra hasta qué punto no tenían ni idea de qué era lo que pasaba. Se limitaban a probar empíricamente diferentes tratamientos. A finales del siglo XIX, en la Inglaterra victoriana, la fiebre del heno se consideraba una enfermedad aristocrática porque afectaba principalmente a los ricos de las ciudades. Los anuncios de tabaco ensalzaban su capacidad para aliviar los síntomas. Pero durante décadas, la rinitis alérgica siguió siendo algo raro, hasta que de repente, en la década de 1960, la fiebre del heno comenzó a extenderse. Entonces afectaba al 5% de la población. Hoy, John Bostock no tendría ningún problema para encontrar otros enfermos como él. La fiebre del heno afecta hoy a entre el 20 y el 30% de la población. Es muy interesante ver cómo algo que era tan raro en esa época se ha vuelto muy frecuente en la actualidad. En 2050, según las estimaciones de la Organización Mundial de la Alergia, 4.000 millones de personas padecerán algún tipo de enfermedad alérgica. La carrera por entender las causas de esta epidemia de alergia había comenzado. Para los científicos, el punto de partida era retroceder en el curso de nuestra historia evolutiva y genética. Me llamo Luis Quintana Mursi y hago de Indiana Jones para descubrir nuestra historia, nuestros orígenes, nuestras migraciones, las relaciones entre el Homo sapiens y otros homínidos, como los neandertales. El momento en el que las dos especies se encontraron es crucial en nuestra historia y en la de las alergias. Luis visita a nuestros antepasados. Hace 60.000 años, el Homo sapiens salió de África y enseguida se estableció en el sur de Asia. Luego llegó a Europa, hace unos 50.000 años. Durante esas migraciones por todo el mundo, los humanos tuvieron que adaptarse a diferentes patógenos. En cada nueva región, el Homo sapiens se enfrentó a nuevas amenazas. Bacterias, virus, venenos, parásitos o plantas tóxicas. Existe un atajo para adaptarse mejor al entorno, que consiste simplemente en mezclarse con una población que ya se ha adaptado al medio. Cuando los sapiens se encontraron con los neandertales, no solo hubo un intercambio material, joyas, adornos, también hubo un verdadero intercambio de genes. En otras palabras, tuvieron hijos. Y gracias a ese mestizaje, hoy todos los genomas europeos y asiáticos contienen en torno a un 2 y un 3% que viene de los neandertales. Luis Quintana Mursi quería saber qué papel había jugado ese intercambio de genes en nuestra salud actual. Y para ello utilizó una base de datos única en su género. El proyecto 1000 Genomas es un consorcio internacional gracias al cual podemos acceder a genomas completos, disponibles para todos, de miles de personas de diferentes orígenes geográficos y étnicos, de diferentes partes del planeta. Luis ha comparado el ADN de los europeos y asiáticos modernos con el de los neandertales. Las secuencias en las que encontramos hoy los genes resultantes de nuestro mestizaje con los neandertales están ligadas al sistema inmunológico. La mayor parte de estos genes nos han hecho más resistentes a las enfermedades, pero 3 de esos genes antiguos están también implicados en las deficiencias de la respuesta inmunitaria. Los individuos que han heredado este conjunto de mutaciones de origen neandertal tienen hoy, desafortunadamente, más probabilidades de desarrollar ciertas alergias. Lo que en el pasado era una ventaja, no es necesariamente bueno hoy. Entonces, ¿por qué esos genes que ayudaron a sobrevivir a nuestros antepasados ahora se han vuelto contra nosotros hasta el punto de hacernos enfermar?
Para entenderlo, los científicos han estudiado el mecanismo de las alergias. Tomemos como ejemplo la alergia al cacahuete. Nuestro sistema inmunológico vigila todo lo que entra en nuestro cuerpo. Siempre está en guardia contra los invasores. Un cacahuete es inofensivo, pero en el caso de una persona alérgica, el sistema inmunológico lo considerará como una amenaza. Es una falsa alarma, pero ya ha pasado al modo defensivo. Las células comienzan a producir anticuerpos en masa, la inmunoglobulina E o IgE. La IgE, específica del cacahuete, se adhiere a la superficie de las células de nuestro sistema inmunológico, los mastocitos. Se ha declarado la guerra al cacahuete. La próxima vez que la persona alérgica coma cacahuetes, todo un ejército estará preparado para lanzarse sobre el invasor. Las células inmunitarias, los mastocitos, pueden liberar histaminas y provocar así reacciones alérgicas como estornudos o erupciones cutáneas. En el peor de los casos, el sistema inmunológico responde de forma tan violenta y desproporcionada que pone las funciones vitales en peligro. Es el shock anafiláctico, que puede ser mortal. En ese caso, solo una inyección rápida de adrenalina puede salvar a veces la vida del paciente. Pero, ¿por qué esa guerra total cuando el enemigo es inofensivo? En Lieja, Bélgica, una nueva generación de científicos intenta descubrirlo. Su enfoque es totalmente nuevo. Durante mucho tiempo hemos pensado que las alergias eran importantes para la defensa inmunológica contra los parásitos. Hay que recordar que una reacción alérgica puede matarte. Y eso evidentemente no interesaría a un parásito, que siempre querrá mantener con vida a su anfitrión para poder seguir viviendo dentro de él. Entonces, ¿para qué sirven realmente las alergias? Los científicos han analizado la llamada hipótesis de las toxinas, según la cual las alergias en su origen habrían sido diseñadas para protegernos de las toxinas y los venenos. Esta hipótesis parece la más lógica, ya que explica el carácter rápido y violento de las reacciones alérgicas, como es el caso de los vómitos, los estornudos o la comezón. Todos esos mecanismos de expulsión tienen un objetivo común: eliminar lo antes posible las sustancias tóxicas a las que hemos estado expuestos. Los investigadores diseñaron un experimento de laboratorio. Inyectaron a ratones una dosis de veneno de abeja equivalente a varias picaduras. Los ratones tuvieron una reacción alérgica. Las células inmunes y los mastocitos se armaron de IgE contra el veneno de abeja. Después, inyectaron a los ratones una dosis normalmente letal de veneno de abeja. Lo sorprendente fue que los ratones que habían sido expuestos previamente al veneno y que habían desarrollado esa reacción alérgica, todos sobrevivieron. Y los otros, los que no habían recibido previamente las picaduras de abeja, esos ratones murieron. Después, los investigadores estudiaron con un microscopio electrónico el efecto del veneno en las células. Ponemos el veneno en las células y luego lo grabamos en vídeo para ver qué es lo que le pasa a las células. ¿Estas siguen vivas? Sí, ¿y ves el reloj? Sí. Enseguida el veneno comienza a hacer efecto. Y ahora ya han empezado a morir. En la pantalla, cuando esas células mueren, se tornan de color azul turquesa. Luego, los científicos expusieron nuevas células al veneno y a la sustancia liberada durante la reacción alérgica. Las células seguían vivas. Parece que los mastocitos producen algo que mantiene a las células vivas o que neutraliza el veneno de abeja. Este mecanismo protector funciona con diferentes tipos de venenos y de toxinas.
Con este experimento descubrimos que los anticuerpos IgE, que por lo general se consideran perjudiciales y que desencadenan reacciones alérgicas graves, eran los responsables de que los ratones hubieran sobrevivido. En nuestro pasado lejano, este mecanismo fue sin duda muy útil para nuestra supervivencia. Sin embargo, hoy en día parece que reacciona ante la presencia de sustancias a priori inofensivas. Pero, ¿por qué razón? Es posible que esas sustancias sean menos inofensivas de lo que parecen. Debemos ser conscientes de que vivimos en un mundo cada vez más tóxico. Y la reacción que el cuerpo desarrolla solo puede ser una forma de intentar escapar de todas esas sustancias tóxicas que nos rodean. El impacto del mundo moderno sobre las alergias se investiga en profundidad en Suiza. Hace un siglo, Davos era un famoso balneario al que acudían pacientes de todo el mundo para que médicos ilustres curaran su tuberculosis. Hoy, Davos acoge a una comunidad internacional de científicos que trabajan en las nuevas epidemias alérgicas. Desde la década de 1960 hemos observado un fuerte aumento en la prevalencia de estas enfermedades. Esto ha ido acompañado de un cambio en nuestro entorno. Fue durante ese periodo cuando los detergentes químicos entraron de forma masiva en los hogares. Los químicos comprendieron inmediatamente que este ingrediente maravilloso mezclado con jabón revolucionaría el lavado de la ropa. Queríamos analizar la relación entre los detergentes y el incremento de las enfermedades alérgicas. Chesmi-Akdis y su equipo diseñaron un experimento. Cogimos un lavavajillas, lo llenamos con los platos normales de cada día y le pusimos un detergente. Chesmi-Akdis también puso algunos trozos de esponja para tomar muestras del agua. Y saber hasta qué punto estamos expuestos a los detergentes. Descubrimos que la cantidad de agua que se usa para enjuagar los platos no era suficiente. Después del ciclo de aclarado comienza un ciclo de secado con aire caliente y los detergentes se quedan pegados en los platos, en las cucharas, en los vasos que vamos a usar pocas horas después para alimentarnos o para alimentar a nuestros bebés. ¿Qué pasa cuando los productos químicos de los detergentes domésticos entran en contacto directo con nuestro cuerpo a través de nuestra ropa, nuestros platos, nuestras baldosas e incluso nuestras mesas? Cuando Chesmi-Akdis analizó las muestras de esponja, encontró rastros de detergente después del lavado y estudió su composición. Descubrimos que muchos de los productos químicos que se usan en los detergentes están en la lista de agentes bionocivos. Todas estas sustancias, enzimas, tensoactivos, conservantes, perfumes químicos y colorantes, entran en contacto con nuestro cuerpo después de usar productos de limpieza. El equipo expuso un cultivo de células pulmonares a cantidades ínfimas de lejía para observar cómo reaccionaba el tejido celular. Una de las funciones principales de nuestros tejidos biológicos es protegernos del entorno. Las células sanas tienen paredes fuertes llamadas barreras celulares. Y esas barreras son muy estrechas, sin espacio entre las células. Es nuestra primera línea defensiva contra los invasores. Pero los cultivos celulares que habían sido expuestos a los detergentes reaccionaron de manera diferente. Los daños que sufren son visibles al microscopio.
las barreras celulares se deterioran y aparecen espacios entre las células. Esta barrera celular deteriorada deja la puerta abierta de par en par a todo tipo de intrusos que pueden colarse en nuestro cuerpo. Desde productos químicos a microplásticos, pasando por microbios, toxinas y alérgenos, todos quieren participar en el juego. Los agentes de seguridad de nuestro sistema inmunológico están desbordados y pueden equivocarse. Cuando se abren las barreras tisulares, los microbios, los alérgenos, las toxinas, los contaminantes ambientales pueden penetrar más profundamente en los tejidos y pueden provocar asma, dermatitis atópica y rinitis alérgica. Nuestro ADN, producto de un mestizaje ancestral, un mecanismo protector que pierde el control, los productos químicos modernos que nos debilitan, todo suma para que el mundo en el que vivimos resulte cada vez más alergénico. Sobre todo porque nuestro entorno natural también se está volviendo más alergénico. En 2016, un fenómeno conocido como el apocalipsis del polen golpeó a toda una ciudad en Estados Unidos. En Japón, casi la mitad de la población padece enfermedades alérgicas y asma relacionadas con la exposición al polen. ¿Por qué nuestras ciudades han sido invadidas por cantidades tan grandes de polen? En Granada, Paloma Cariñanos ha participado en un estudio europeo sobre el alto potencial alergénico de los centros urbanos. Los espacios verdes urbanos son elementos fundamentales en las ciudades. Lo que pasa es que si no se diseñan bien, pueden convertirse a su vez en fuentes emisoras de polen alergénico y esto generar un gran impacto en la población. Entonces, ¿de dónde procede exactamente todo ese polen extra? Paloma Cariñanos señala a algunos de los culpables. Esto es un olivo y se está observando que debido al cambio climático su floración se está extendiendo hasta más de una semana en los últimos años. Esto quiere decir que cuanto más tiempo esté en floración, más polen emite a la atmósfera y mayor problema para los alérgicos. El cambio climático ha traído consigo a España nuevos polinizadores. Con las nuevas condiciones ambientales, plantas como esta de la familia de las gramíneas pueden llegar a los territorios y, si las condiciones son favorables, convertirse en invasoras. El 30% de la población es alérgica a esta familia de pólenes. El calentamiento global, las plantas invasoras e incluso las nuevas variedades exóticas hacen que el aire de nuestras ciudades cada vez esté más cargado de polen. Pero el centro de las ciudades también se ve afectado por otro problema. En el mundo de las plantas podemos encontrar algunas especies que tienen las estructuras masculinas y femeninas sobre las mismas plantas, pero también es posible encontrar algunos grupos en donde tenemos las estructuras femeninas y las estructuras masculinas separadas en diferentes plantas. Como por ejemplo el ginkgo biloba. El árbol macho produce el polen, que viaja a largas distancias para llegar a las plantas hembra, que luego producirán su fruto. Y en las ciudades se ha practicado mucho el sexismo botánico, es decir, la discriminación de los ejemplares de sexo femenino. Ese es el caso de la Gran Vía, la calle más transitada de Granada. A mis espaldas podéis ver los 200 árboles machos de ginkgo biloba que se introdujeron en la última remodelación de la plaza. No se introdujo ningún ejemplar femenino. Los frutos que producen las plantas femeninas podrían hacer que los peatones resbalaran. Y también darían más trabajo a los equipos de limpieza. De ahí la preferencia por los machos, productores de polen. El nuevo problema en nuestros centros urbanos es la falta de biodiversidad. Como en esta plaza, donde la única variedad arbórea es el tilo. El resultado, la alta concentración de un único polen. Lo que ha ocurrido es que hemos tenido un uso muy importante y muy masivo de muy pocas especies y eso es lo que ha generado los importantes problemas de emisión de polen que hoy en día existen en muchísimas ciudades. El plátano de sombra es el ejemplo perfecto de este monocultivo intensivo. Son los árboles de sombra más populares del mundo,
pero su polen también es uno de los más alergénicos. Sexismo botánico, cultivos sin diversidad, calentamiento global. Con todos estos factores, la concentración de polen en nuestras ciudades podría cuadruplicarse de aquí a 2050. Ciertos fenómenos meteorológicos agravan aún más esta situación. El asma de las tormentas de Melbourne, que mató a 10 personas en 2016, es un ejemplo perfecto, bien conocido por los investigadores. La humedad de una tormenta o de la lluvia hace que el polen absorba agua. El polen se infla y termina explotando. Como consecuencia de ello, el contenido celular de polen, que es alergénico, se libera en pequeños fragmentos en el aire. Al inhalarlas, esas partículas penetran más profundamente en los pulmones y provocan síntomas aún más fuertes. Algunos de esos síntomas son mortales. Janine Frolis dirige un equipo que lleva a cabo una investigación innovadora sobre los granos de polen y su comportamiento agresivo. Pero eso no parece deberse solo a la cantidad de polen en el aire. ¿Es posible que los propios alérgenos puedan transformarse? Es una muestra estupenda. Es nuestro colector de muestras de aire. Aquí recogemos en filtros las partículas del aire. Nos interesan especialmente las partículas biológicas presentes en el aire, como el polen de plantas, las esporas de hongos o incluso virus y bacterias. Pero también trozos pequeños de hojas y de flores, patas o alas de insectos. Están por todas partes si no los vemos. Visibles o no, los respiramos igualmente, poniendo a nuestros pulmones y también a nuestro sistema inmunológico en alerta. ¿Esas partículas han existido siempre? Lo único seguro es que en la mezcla han entrado nuevos elementos. Aquí tenemos un congelador entero lleno de muestras de aire de Maguncia. Llevamos 5 años recogiéndolas los 7 días de la semana. Ahora vamos a ver de cerca 2 muestras. Esta es una muestra tomada en invierno. El filtro está más negro debido a las partículas de hollín procedentes de las emisiones de escape, de la calefacción o de las fábricas. Esta segunda muestra se tomó en abril. Es mucho más clara. Podemos ver una capa de color amarillo. Es el polen. En la era industrial moderna, las partículas sólidas de la contaminación se unen al polen formando un cóctel mucho más alergénico. Además, hay un tercer elemento, los contaminantes gaseosos del aire, que están estudiando en el marco de un nuevo experimento. Hemos mezclado las proteínas del polen con óxidos de nitrógeno y gases de ozono. Nosotros mismos producimos el ozono a partir de aire sintético que circula a través de una tubería de gas y luego a través de una lámpara ultravioleta. A continuación, agregamos los óxidos de nitrógeno y lo combinamos todo con nuestra muestra de proteínas de polen. Es la simulación de un proceso que se produce cada primavera cerca de carreteras bordeadas de árboles. Las proteínas de los granos de polen reaccionan con el ozono y el dióxido de nitrógeno, dando lugar a proteínas modificadas químicamente. ¿Cómo reaccionan las células humanas cultivadas en el laboratorio ante esas moléculas modificadas? Mira el color. Ya está cambiando. Sí, se ve muy bien. Hay 2 colores, uno amarillo claro y uno oscuro. La coloración amarilla más fuerte en las células que fueron tratadas con las muestras fumigadas muestra que estas células han producido más sustancias inflamatorias. En una persona alérgica probablemente habría desencadenado síntomas más graves. En otras palabras, a mayor contaminación, mayor riesgo de estornudos o picazón en los ojos. ¿Existe alguna manera de salir de esta espiral que implica a la vez a la naturaleza, el clima y la contaminación? Erika von Mutius ha estudiado en Estados Unidos a una comunidad con una forma de vida muy especial. Visitar una comunidad Amish es como viajar en el tiempo. Viven como nosotros hace 100, 150 años, incluso más.
No tienen pizza, ni comida rápida, ni televisión, ni móviles. Otra cosa que no tienen los Amis, exceptuando algunos casos raros, son alergias. Esta peculiaridad de los Amis es un objeto de estudio extraordinario para los científicos. A pesar de que tradicionalmente han vivido aislados, los Amis les abrieron sus puertas. Y esto es lo que descubrieron los investigadores. El 45% de los niños de Múnich que se hacen pruebas de alergia dan positivo. Entre los Amis, esta tasa fue del 7%. No hubo ni un solo caso de fiebre del heno entre los niños, y el asma, tal como la conocemos aquí, tampoco existe entre los Amis. En Estados Unidos existen otras comunidades rurales tradicionales, como los menonitas o los uteritas, pero solo los Amis tienen una tasa de alergias tan baja. He trabajado con los Amis y los uteritas. Las granjas Amis tienen una casa que está justo al lado de los establos para los caballos y las vacas. Los uteritas, por su parte, construyen sus aldeas alrededor de una iglesia y un centro comunitario. Los establos están más lejos. Esto significa que los niños uteritas no tienen contacto con los animales de la granja, mientras que en una granja Amis todo está cerca. Los niños corren por todas partes entre las vacas, los caballos, las gallinas y la casa. Están todo el tiempo en contacto con los animales. Desde una edad temprana, los Amis exponen su sistema inmunológico a un rico cóctel de microbios y de materia vegetal y animal. También consumen alimentos no procesados y leche no pasteurizada. Todos los productos del hogar con los que entran en contacto son caseros. Es lo que los científicos llaman el efecto granja. Cuanto más nos hemos alejado con el paso de los años de esta forma de vida tradicional, más han aumentado las alergias. Todo parece indicar que nuestro sistema inmunológico necesita algún estímulo externo para aprender a ser tolerante. Por así decirlo, nuestro sistema inmunológico no puede hacer eso por sí solo. Y eso es lo que estamos perdiendo cada vez más en el mundo urbano. De regreso en Europa, los científicos profundizan sus investigaciones acerca del efecto granja sobre el terreno. Susan Lolliger visita una granja de animales para participar en un estudio de alcance internacional. Hará un seguimiento de 1000 niños que viven en granjas en al menos 5 países europeos durante 16 años. Hola, Fabián. Hemos observado a los niños cuando tenían 1 año, 4, 6, 10 y nuevamente ahora a los 16. Desde que nació, a Fabián le han hecho pruebas periódicamente. Es una prueba cutánea por punción. Esta es una prueba de alergia en la que se aplica una solución con polen sobre la piel. Luego pinchamos suavemente y vemos si hay una reacción a algún alérgeno o no. Aquí ya vemos un control positivo, así que todo está bien. No se ve nada más, por lo que no parece que sea alérgico a ninguna de estas sustancias. A lo largo de su vida, Fabián se ha hecho otras pruebas para poder saber a qué alimentos, polvo u otras sustancias pudo haber estado expuesto. ¿Lo sientes? ¿Te duele? No, no duele. Listo. No ha sido tan horrible. Estupendo. Susan Lolliger y su colega Remo Frey investigan qué elementos podrían haber protegido de las alergias a Fabián y sus hermanos. Los niños de las ciudades e incluso de los pueblos tienen tasas de alergia mucho más altas que Fabián. ¿Cuál es el secreto de su inmunidad? Al igual que el caso de los Amis, los científicos han encontrado la respuesta en los establos.
Hemos descubierto que en contacto con ellos, el ácido siálico de los animales se transfiere a los humanos, algo que también se puede medir en la sangre de estos niños. El ácido siálico desencadena una respuesta inmunitaria en el cuerpo que lo protege de la inflamación. Descubrimos que los niños con más ácido siálico tienen más moléculas antiinflamatorias en la sangre. Eso significa que se suprime la inflamación causada por la alergia. Eso implica que sigue siendo alérgico, pero ya no siente la alergia. Los niños de las granjas crecen con un sistema inmunológico robusto que puede hacer frente incluso a una reacción alérgica a punto de estallar. Pero no todo el mundo tiene la suerte de crecer en una granja. Entonces, ¿qué podemos hacer por los jóvenes de las ciudades que ya han desarrollado una alergia? Lucas es alérgico a varios alimentos, como las nueces y los plátanos. Las reacciones alérgicas podrían poner en peligro su vida. El pequeño ha comenzado un tratamiento para rehabilitar su sistema inmunitario. Hola, Lucas. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Vamos. La inmunoterapia. El tratamiento que sigue Lucas es la inmunoterapia oral del cacahuete, que es lo mismo que una desensibilización. Consiste en darle pequeñas cantidades de cacahuete que puede tolerar para que su sistema inmunológico se acostumbre paulatinamente y que en el caso de que lo consumiera sin darse cuenta, no le produzca una reacción. Ahora el cacahuete inflado. Hace 6 meses, el doctor Vilar le dio a Lucas solo 2 miligramos de cacahuete, el equivalente a una 80ª parte de un cacahuete. Cada mes ha aumentado la cantidad poco a poco. Hoy quiere ver si Lucas está preparado para ingerir 20 miligramos. Está crujiente. No está bueno. Con esta inmunoterapia vemos aumentar los anticuerpos de la tolerancia que se producen cuando toleramos los alimentos, que es la inmunoglobulina G4, que irá aumentando paulatinamente con este tratamiento. Cada variación en la dosis debe realizarse en el hospital, bajo supervisión médica, ya que el pequeño podría tener una reacción repentina. Ha estado 2 horas en observación y no ha tenido ninguna reacción, por lo que a partir de mañana podrá continuar con la misma dosis en casa, según el protocolo que le hemos puesto. Luego volverá dentro de 4 o 6 semanas para doblar la dosis. Lucas tiene que repetir el proceso todos los días en casa hasta que esté listo para su próxima cita en el hospital. Está lista. Lucas seguirá este tratamiento hasta que sea capaz de tolerar 4 cacahuetes de una vez. Este protocolo permite que si algún día de adolescente comiera chocolate sin querer pueda decir no me va a pasar nada. Evitamos el riesgo vital. La inmunoterapia permite a muchas personas que sufren alergias estar fuera de peligro, pero el tratamiento es largo y pocos pacientes llegan hasta el final. Para otras enfermedades alérgicas como el asma y la dermatitis, ahora existe un tratamiento que adopta un enfoque completamente diferente. Tommy es una de los 30 millones de personas en Estados Unidos que padecen asma. Soy bailarín en Broadway y allí da miedo vivir con asma. Las audiciones son muy competitivas. Los mejores bailarines de todo el mundo vienen a Nueva York para bailar en Broadway. El asma de Tommy se dispara por muchos factores. El estrés, el esfuerzo, el entorno, pero también las alergias. Soy alérgico al polvo, al moho, la suciedad. Y entre bastidores, en Broadway, aunque parezca muy glamuroso, son teatros muy viejos. No están bien ventilados, hay mucho moho. Y cuando bailas, respiras todo eso. Había un regidor que siempre tenía a mano un aerosol para mí, porque cada vez que terminaba el número de baile más importante del espectáculo, tenía que usarlo inmediatamente.
Regeneron es un laboratorio a la vanguardia del desarrollo de nuevos tratamientos, en especial contra la COVID-19. Recientemente, esta empresa, en colaboración con la Universidad de Stanford, ha desarrollado un nuevo tratamiento para enfermedades como la de Tommy. En el origen de estas enfermedades se encuentran unos mensajeros llamados citocinas, y esos mensajeros se comunican con diferentes células en todo el cuerpo. En los pacientes alérgicos, esa comunicación se interrumpe y las células envían mensajes erróneos que provocan fenómenos como la inflamación. Y es esa inflamación la que dispara los síntomas de la alergia, que pueden causar, como es el caso de Tommy, dificultades respiratorias. En lugar de esperar a que aparezcan los síntomas para tratarlos, el descubrimiento de Jamie Orengo permite atacar la inflamación subyacente. Hemos desarrollado un fármaco que ataca específicamente a dos proteínas responsables de este tipo de inflamación. El fármaco interfiere con esas proteínas, impidiendo que se comuniquen con otras células y, por lo tanto, que desencadenen una respuesta inmunitaria. El tratamiento consiste en una única inyección, administrada cada 2 semanas. Gracias a ella, el proceso inflamatorio se detiene. Antes, cuando tenía síntomas, cuando sentía que mis pulmones silbaban o se contraían, trataba el asma con un aerosol. Pero ahora ya no tengo síntomas. Es como si el medicamento fuera un paso por delante. Pero el medicamento es muy caro y el seguro solo lo cubre cuando Tommy tiene trabajo. En Francia, este tratamiento está disponible desde hace poco tiempo para el asma y la dermatitis alérgica. Cuesta 4 millones de euros al mes a la Seguridad Social. La explosión de epidemias de alergia está provocando una crisis médica y también un grave problema para la Seguridad Social. Foxen, Finley, Falcon y Fabel. Pero los nuevos tratamientos no son la única solución. En Portland, los Lumber están convencidos de ello. Crían y venden gatos siberianos con bajos niveles de alérgenos y garantizados contra los estornudos. Se considera que existen 8 grandes alergias a los gatos, a diferentes proteínas, enzimas. La principal es la proteína FELD1, Felis domesticus primus, que es la causa de aproximadamente el 70% de todas las alergias a los gatos. A menudo se piensa que las alergias a los gatos están causadas por el pelo. Pero de hecho, el alérgeno está sobre el pelo. Las glándulas sebáceas, el pelaje y la saliva secretan el alérgeno. Cuando el gato se acicala, libera una gran cantidad de alérgenos en el aire. De forma que es imposible escapar del alérgeno, a menos que tengas un gato siberiano. 1 de cada 7 siberianos es levemente alergénico, en comparación con 1 de cada 400 de otras razas. Pero en una camada, ¿qué gatito será compatible con una persona que sufre una alergia grave? Para saberlo, Tom y Meredith han desarrollado una prueba exclusiva. La proteína FELD1 aparece en la saliva a las 11 semanas, pero es demasiado pronto para hacerles la prueba. Los gatitos necesitan tener 12 semanas. Si manipulas las glándulas y el paladar, la muestra se diluye. Si el gato se asusta, la cantidad de FELD1 en su saliva se triplicará en pocos segundos. Es necesario realizar numerosas pruebas a lo largo de toda la semana para obtener un resultado fiable.
Tenemos los resultados de nuestros test. Hay un gatito que tiene una tasa muy baja, uno que la tiene normal y 4 con una tasa mediana. Vamos a dejar uno con una familia con alergias graves y 4 con familias con alergias leves. Para que puedan ser adoptados por personas con alergias, son necesarios algunos preparativos, ya que la enzima del gato puede permanecer hasta 90 días después de que el animal se haya ido. Sara es muy alérgica a los gatos, pero también a otros animales, por lo que los Lumber han preferido ser prudentes. Sara, me alegro de verte. Pasa. Meredith ha preparado algunas pruebas adicionales. Este es el primer gatito. Quiero que respires profundamente. No siento nada. El siguiente gatito, entre débil y mediano, acércate y huélelo. Sí, muy bien. El tercer gatito ya tiene un nivel medio, quizás demasiado alto para Sara. No, no siento nada. Muy bien, vale. Sara todavía no siente ningún síntoma. La prueba puede continuar. De acuerdo, Sara. Lo que vas a hacer ahora es sostenerlo junto a la cara. Pon tu cara en su pelaje y respira. Es maravilloso. Llega el segundo, con la tasa más elevada. Me pican un poco los ojos. Te pican un poco, vale. Este gatito es sin duda demasiado alergénico para ti. Meredith detiene la prueba en el acto. Sara ha encontrado a su nueva compañera. Pero en lugar de evitar la exposición a los alérgenos o tratar los síntomas, ¿es posible encontrar soluciones más duraderas? En el Reino Unido, los científicos buscan prevenir las alergias en lugar de curarlas. El 4% de los niños son alérgicos, un número que se ha multiplicado por 3 en pocas décadas. Me sorprendió mucho cuando estaba dando una conferencia en Israel. Le pregunté a la audiencia de pediatras y alergólogos cuántos de ellos habían visto un caso de alergia al cacahuete. Y solo unos pocos levantaron la mano, mientras que en el Reino Unido todos los médicos la habrían levantado. La tasa era 10 veces mayor en Gran Bretaña. Gideon Lack descubrió una diferencia crucial. Los bebés británicos han sido condicionados para evitar los cacahuetes, mientras que los bebés israelíes consumen pasteles con cacahuetes desde una edad temprana. Así que empezamos a preguntarnos si en el Reino Unido estábamos siguiendo el camino equivocado y si la raíz del problema no sería precisamente no consumir cacahuetes. Gideon Lack organizó un ambicioso estudio nacional en el que participan niños con alto riesgo de alergia alimentaria. Por alto riesgo, me refiero a bebés de 4 a 11 meses que tienen un riesgo mayor de desarrollar alergias a los cacahuetes. Son bebés que tienen la piel seca y eczema severo o una alergia al huevo que comienza precozmente. Junto con su equipo, dividió a 640 bebés en 2 grupos. El primer grupo seguía la recomendación oficial, que decía a los padres que evitaran los cacahuetes durante el primer año de vida. El segundo grupo recibió cacahuetes a partir de los 4 meses. 5 años después, comparó los 2 grupos. Y constatamos una reducción muy significativa en la tasa de alergia al cacahuete en el grupo de bebés que lo habían comido. La tasa de alergia al cacahuete se redujo en un 80% o más. El estudio demostró que, a una edad muy temprana, nuestro sistema inmunológico está mucho más abierto a hacer nuevos amigos. Así puede desarrollar mecanismos de tolerancia. Otros estudios sugieren que este método también funciona con la leche y los huevos. Durante décadas se les dijo a los padres que evitaran dar alérgenos alimentarios a los bebés. Parece que hay que hacer lo contrario. Es posible que durante décadas hayamos estado causando alergias a los alimentos al recomendar que se eviten ciertos alimentos. Hola. Hola.
Hola, soy Gideon Lack. ¿Cómo estáis? Muy bien, yo soy Matt. ¿Cómo estás? Yo soy Ana. ¿Y Lula? ¿Vuestro primer hijo? Sí. Tengo entendido que hay alergias en vuestra familia. Gideon aconseja a los padres sobre cómo introducir estos alimentos arriesgados lo más rápido posible. Mucha gente dice que dándole una cucharadita cada semana se solucionará el problema. No es el caso en absoluto. Si quieres darle crema de cacahuete, deberás darle entre 1,5 cucharadas y 2 cucharadas a la semana. Es decir, entre 4 y 6 cucharaditas de café de crema de cacahuete. Es más fácil hacerlo si lo mezclas con un alimento como el plátano, porque a los bebés les encanta. La cantidad es importante. Ella parece estar a favor o en contra. Ella dijo, ¡qué malos padres! ¿Por qué no habéis hecho esto antes? Muchas gracias. Para detener eficazmente la epidemia de alergias, debemos cambiar la forma en que criamos a nuestros hijos. Necesitamos reconectarnos con la naturaleza para fortalecer nuestro sistema inmunológico desde una edad temprana. Yo tengo otros sueños. Por ejemplo, un jardín de infancia o una guardería en una granja donde los niños irían al granero o al huerto desde pequeños. ¿Cómo podemos reintegrar en la sociedad esta vida rural que está a punto de desaparecer? Deberíamos tomarnos en serio el cambio climático y revisar la forma en que diseñamos nuestras ciudades. Pues una de las ideas que tengo es la de generar un jardín en femenino, donde todas las plantas que haya pues sean de sexo femenino y que por lo tanto no haya la posibilidad de que se emita polen. Luego será un espacio libre de alergia y muy saludable pues para todo el que quiera visitarlo. Dependemos demasiado de la producción industrial y de sustancias tóxicas que alteran nuestro sistema inmunológico. Estamos trabajando en recomendaciones para reducir el uso de detergentes y sustancias que nos perjudican. Realmente necesitamos detenernos para que nuestros hijos no sigan expuestos a todos estos productos tóxicos. Las alergias son señales de alerta que nos envía nuestro cuerpo. Así que escuchémoslo y actuemos.